Desde el día 1 de mayo de 1989 y tengo el placer de presentar aquí con ustedes al señor Carlos Heredia, un estudioso que tiene mucho interés en este tema de la Revolución Mexicana, de la historia de México en general y de los hermanos Flores Magón. A través de los años yo me enteré de esa afición, ese interés, ese entusiasmo que él tenía por esto de los hermanos Flores Magón. Entonces me atreví a invitarlo a que viniera a dar una charla hoy en este día para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, que como ustedes saben es mañana 20 de noviembre. Entonces, todo el mundo bienvenido y adelante, Carlos. Gracias, Héctor. Pues aquí estamos en la biblioteca Rudy Lozano, que antes de ser la Rudy Lozano se llamaba Pilsen Library, Pilsen right? Branch. Yeah, Pilsen Branch. Estaba acá cerca de la panadería El Nopal, right? 1842. Y que hubo en un tiempo, parece que si no me equivoco, hubo una oportunidad o un esfuerzo por darle un nuevo nombre, ¿no?, a la biblioteca. Y parece que uno de los nombres que fue precisamente Ricardo Flores Magón, y que uno de los, no sé si fue miembros del board de la biblioteca pública o alguno de los administradores, ¿no? Parece que pues no le pareció muy buena la idea de ponerle el nombre a la biblioteca de un ex convicto, ¿no?, como Ricardo Flores Magón, ¿no? Es en lo que se enfocan básicamente. No se enfocaron en lo positivo, sino en lo más negativo, ¿no?, de Ricardo Flores Magón, y quien estuvo en la cárcel muchas veces. O sea, el espíritu de Flores Magón, tremendo espíritu. Está, por ejemplo, este libro que es traducción, Intellectual Precursors of the Mexican Revolution, está en español, Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana. Me parece que la única copia en inglés está en el Harold Washington Library Center, y no se puede sacar, está en reserve, ¿no? Entonces, pero es uno de los pocos libros, ya tiene tiempo, 70 y tantos fue la primera edición, parece que va en la tercera edición, donde precisamente habla James Cockcroft, donde narra la historia de muchos intelectuales precursores a la Revolución Mexicana, que a veces la mayoría no son muy conocidos, y entre ellos también, claro, se encuentra sin lugar a dudas pues Ricardo Flores Magón, ¿no? Entonces se los recomiendo, es un buen libro. Otro también es de otro autor gringuito. Escriben muchos libros, tienen mucho dinero y pueden hacerlo mucho más fácil que cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso van a México y a otros países con grants de todas las fundaciones habidas y por haber, para hacer estudios antropológicos, sociológicos, económicos, ¿no? Con dinero, pues no nada más baila el perro, sino con dinero estudian y en cualquier lugar, ¿no? Así es que este es un buen libro, muy buen libro de John Kenneth Turner. John Kenneth Turner, México Bárbaro, Barbarous Mexico. Este se publicó, si no me equivoco, en 1906, la edición original. Y precisamente este libro de John Kenneth Turner, él decidió hacer el libro porque por conversaciones que tuvo con todos los compañeros del Partido Liberal Mexicano que estaban en Los Ángeles en ese entonces, y que tuvo pláticas con ellos y le contaban que en México todavía existía la esclavitud, ¿no? Y él, asombrado, ¿cómo es posible
¿cómo es posible que en México exista la esclavitud? La esclavitud se abolió 2 o 3 veces, ¿no? Y no existe la esclavitud. Pues ellos le aseguraron que sí, le dieron datos, señas, y él se hizo pasar por inversionista, un inversionista estadounidense que quería invertir su capital en algún proyecto, alguna empresa en México, y tuvo oportunidad de visitar una cantidad de lugares donde se cercioró que en efecto en México sí había esclavitud. Fue a visitar el Valle Nacional en el estado de Oaxaca, fue a visitar las haciendas del Enequén en Yucatán también, y vio la manera como se tenían a los trabajadores, a los peones, como esclavos, prácticamente como esclavos. Entonces fue un excelente libro que él publicó. Aquí habla precisamente de Valle Nacional, que estoy seguro que la mayoría de los mexicanos muy poco hemos oído o sabido de Valle Nacional, ¿no? Hace tiempo recuerdo un sacerdote español que estaba en una iglesia que ya no existe porque tiraron el edificio, a ver si alguien se acuerda, en la 24 y la Albany, la 24 y Albany, ¿cómo se llamaba esa iglesia? Bueno, no recuerdo el nombre del momento. St. Romans, no, está en la 23 y la Washington, no. Está acá por la Albany 24. En fin, el Fernando, no recuerdo el apellido de él, él me mencionaba, platicando cuando él lo conocía, y me mencionaba que si iba a México, que lo mandaban, lo iban a cambiar a México. Me pregunté, bueno, ¿y a qué parroquia o qué ciudad va a ir? Dice, pues voy a ir a un lugar que nadie conoce. Les he preguntado a todos los feligreses de aquí y nadie conoce ese lugar. ¿Cuál es? Dice, pues voy a Oaxaca. Y le digo, ¿dónde? En Oaxaca. Dice, voy a Valle Nacional. Digo, Valle Nacional, no, sí, no lo conozco, pero sé de Valle Nacional, ¿no? Ya le conté cómo me iba a enterar un poquito a través de la lectura de México Bárbaro y otras cosas, ¿no? Digo, sí, es un lugar que tiene una historia tremenda, ¿no? Tremenda historia, donde mandaban a todos los opositores de Porfirio Díaz, y no nada más a los opositores de él, sino que también se aprovechaban de los borrachitos que andaban por ahí en las calles de la Ciudad de México en los fines de semana, trasnochados, sin saber, los agarraban los policías, los detenían, los apresaban y después se metían a la cárcel. Y unos días después se los llevaban a Valle Nacional. Valle Nacional, una región selvática casi, en el estado de Oaxaca, casi pegado, en el norte del estado de Oaxaca, casi pegado a Veracruz. Es una región muy inaccesible, por tanta vegetación, y no esté como esté ahora, pero en aquella época no había casi carreteras para allá, un área muy inaccesible. Es más, no les preocupaba que alguien se escapara, porque si se escapaba iba a ser muy difícil salir de ahí por los cocodrilos y las víboras, y en fin, en medio de la selva. Es como si alguien se escapa de las prisiones que tienen en la Florida, en los Everglades, también ahí tienen una prisión en la selva del área de los Everglades, en los swamps. Si alguien se escapa, pues no creo que llegue muy lejos. Siempre va a tener una recepción por los cocodrilos, los lagartos que viven ahí, ¿no? Así es que, entonces ese es uno de los lugares en los que se concentró John Kenneth Turner. Y el otro libro que tienen aquí en la biblioteca, que también los recomiendo, son artículos periodísticos del periódico Regeneración. Regeneración es el nombre de un periódico que publicó Ricardo Flores Magón y sus compañeros de lucha. Y hay muchos artículos aquí muy interesantes de todo tipo.
Y no fue nada más él el autor de todos los artículos. Hay unos muy interesantes de algunos colaboradores de él. Entonces, quizá quiero mencionar algunos de los colaboradores que tuvo él también. Él, claro, fue la figura principal, pero no quiere decir que haya sido la única. A pesar de haber nacido él en el estado de Oaxaca, en una población, se puede decir, noroeste del estado de Oaxaca, en la Sierra de Juárez, él y sus dos hermanos, eran 3 hermanos, Jesús, Ricardo y Enrique. Entonces, después se fueron a la Ciudad de México. Cuando niños se los llevaron los papás. Ya después que empezó a luchar en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, empezaron a surgir otros colaboradores, otros correligionarios, gente que también se tuvo que venir a Estados Unidos. O sea que desde aquel entonces han venido mexicanos acá, por razones no nada más económicas, sino por razones políticas también. Y en ese entonces hay compañeros como Juan Saravia, como Manuel Saravia también, 2 hermanos que uno de ellos pasó mucho tiempo en la cárcel de San Juan de Ulúa, en lo que era un fuerte español enfrente de la ciudad de Veracruz. También quizá este nombre se les haga un poco más conocido, Praxedis Guerrero, que a veces le quitan el acento y dicen Praxedis, pero es con acento. Praxedis Guerrero es el nombre de una ciudad en el estado de Chihuahua, en las afueras de Ciudad Juárez, y se hizo famoso un poquito esa población porque hace que 2 o 3 años, me parece, eligieron a una, bueno, no fue tanto elegirla, sino que ella misma quiso desempeñar el puesto de jefa de la policía de la ciudad de Praxedis Guerrero. Y fue una noticia pues bastante novedosa, porque en primer lugar una mujer no nada más quiere ser policía, sino que quiere ser la comandante de la policía de esa población, pues, en Ciudad Juárez, con los narcos. Entonces ella decidió tomar las riendas del departamento de policía de ahí de Praxedis Guerrero. Lamentablemente, pues sí, como iba a suceder, se lo sentenciaron, se lo advirtieron muchas personas. No duró mucho en el puesto, porque lo empezaron a amenazar los narcos, y pues ya cuando vio que la violencia le estaba llegando muy cerca, entonces se vino a Estados Unidos. Se vino a vivir a Paso, Texas. No sé si sigue ahí o se ha regresado otra vez a Praxedis Guerrero, pero bueno, esa población lleva el nombre de uno de los correligionarios, de los compañeros de Ricardo Flores Magón, un joven que venía de una familia acaudalada y decidió luchar por los pobres, venirse a Estados Unidos y escribir. Tenía una pluma muy distinguida, y a propósito quiero leerles un artículo muy breve, es muy breve, porque no es nada más cuestión de lo que él escribió, sino que el tema que él trata es un tema que en esa época era un tema muy difícil, no nada más porque implicaba violencia de la más directa y descarada, violencia que por lo general la relacionamos con la comunidad afroamericana, que existió por muchos años. Era una forma de terrorismo en contra de los afroamericanos después de que los liberaron, ¿no? Y me refiero al hecho de que al linchamiento. Mucha gente piensa que los linchamientos eran básicamente de afroamericanos, y no es cierto. Según algunos historiadores, estudios que han hecho, desde que México perdió sus territorios
en el 48, 1948, como hasta 1910 aproximadamente, 1914, se lincharon a más mexicanos que afroamericanos. Claro, los mexicanos que fueron linchados no en el sur de los Estados Unidos, como sabemos, había poquísimos mexicanos en el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, especialmente en el estado de Texas, ¿no? En Texas, en Arizona, en Colorado y en California. Pero en particular en Texas es donde se dio la mayor cantidad de linchamientos de mexicanos. Y en la Praxedis Guerrero escribió este artículo, esta nota, que es muy interesante, y narra las condiciones y da su opinión sobre lo que existía, las amenazas latentes que habían siempre en contra de los mexicanos que no se portaran bien, como los negros también que no se portaban bien, eran víctimas de esto. El artículo se llama Blancos, Blancos. Dice: quemaron vivo a un hombre. ¿Dónde? En la nación modelo, en la tierra de la libertad, en el lugar de los bravos, en el pedazo de suelo que todavía no sale, donde todavía no sale la sombra proyectada por la horca de John Brown, en los Estados Unidos, en un pueblo de Texas llamado Rock Springs. ¿Cuándo? Hoy, en el año 10º del siglo, en la época de los aeroplanos y los dirigibles, de la telegrafía inalámbrica, de las maravillosas rotativas, de los congresos de paz, de las sociedades humanitarias y animalitarias. ¿Quiénes? Una multitud de hombres blancos, para usar el nombre que ellos gustan. Hombres blancos, blancos, blancos. Quienes quemaron vivo a ese hombre no fueron las hordas de caníbales, no fueron negros del África ecuatorial, no fueron salvajes de Malasia, no fueron inquisidores españoles, no fueron apaches, ni pieles rojas, ni abisinios, no fueron bárbaros escitas, ni trogloditas, ni analfabetos desnudos, habitantes de la selva. Fueron descendientes de Washington, de Lincoln, de Franklin. Fue una muchedumbre bien vestida, educada, orgullosa de sus virtudes, civilizada. Fueron ciudadanos y hombres blancos de los Estados Unidos. Progreso, civilización, cultura, humanitarismo, mentiras hechas pavesas sobre los huesos calcinados de Antonio Rodríguez, fantasías muertas de asfixia en el humo pestilente de la hoguera de Rock Springs. Hay escuelas en cada pueblo y en cada ranchería de Texas. Por esas escuelas pasaron cuando niños los hombres de la multitud linchadora. En ellas se moldeó su intelecto. De ahí salieron para acercar tizones a la carne de un hombre vivo y decir días después del atentado que han hecho bien, que han obrado justicieramente. Escuelas que educan a los hombres para lanzarlos más allá de donde están las fieras. Este artículo lo escribió
por coincidencia, el 19 de noviembre de 1910. Estaba viendo a ver si en este libro aparecen varios escritos de él, pero no lo veo aquí. Esto no lo veo aquí. Pero bueno, es una se puede decir una descripción de lo que ocurría con mucha frecuencia en el estado de Texas en esa época. ¿Okay? Entonces, no recuerdo el nombre del... hay un historiador norteamericano bastante famoso que se ha especializado mucho en el aspecto de los linchamientos. Y últimamente cuando leí su portal, mencionaba que ya estaba incluyendo algunos acontecimientos documentados de mexicanos que hubieran sido linchados, porque la mayoría de todos los linchamientos que han sido documentados por lo general no mencionaban a los mexicanos, ¿no? Entonces es un área de investigación histórica en donde todavía hace falta hacer muchísimo trabajo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la relación que hacemos con los linchamientos es con los afroamericanos, pero pocas veces nos ponemos a pensar que los mexicanos también padecieron de eso, fueron linchados en grandes cantidades. Bueno, leí esto también porque quería establecer una de las condiciones que había en los Estados Unidos en aquella época, ¿no? Cuando Ricardo Flores Magón y otros luchadores sociales, Antonio Villarreal, Antonio Díaz Soto y Gama, en fin, Librado Rivera, otros, ¿no? Se venían a Estados Unidos, y no nada más para luchar, para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, para luchar en contra de la tiranía, se podría decir, tenía cierta semejanza a lo que algunos cubanos dirían que se vinieron a Estados Unidos a luchar en contra de la tiranía de Fidel Castro, ¿no? Bueno, épocas muy diferentes, condiciones también muy diferentes, y pues quizás la clase social que se venía de México acá no era la misma clase social que se venía de Cuba acá a Estados Unidos, ¿no? Pero hay ciertas similitudes. Ahora, en México, la razón por la cual Ricardo Flores Magón, su hermano Enrique y los demás se vinieron a Estados Unidos, una razón muy sencilla. Porfirio Díaz, que asumió el poder en 1876, lo asumió porque lanzó su plan de Tuxtepec en esa época, porque se opuso a la reelección del Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada había sido presidente de México por un periodo y lanzó su segunda candidatura para un segundo periodo, y claro, se indignó, lo indignó a Porfirio Díaz, la reelección, y es más, Porfirio Díaz lanzó se puede decir un lema que se hizo famosísimo después y se le atribuye a otra persona, pero era de él: sufragio efectivo, no reelección. O sea, eso que le atribuimos a Francisco Madero era el lema original de Porfirio Díaz. Entonces, cuando Porfirio Díaz se lanzó y ganó las elecciones en México, después de su primer periodo presidencial, 4 años después, porque antes eran 4 años, 4 años después le pasó el puesto a uno de sus cuatachos, de sus achichincles, de sus incondicionales, Manuel González, y él fue el que gobernó el país por otros 4 años y luego regresó otra vez a la presidencia. Así es que, y desde entonces, desde esa segunda elección, ya se volvió a reelegir y a reelegir, hasta que por fin lo obligaron a dejar la presidencia en 1911. Así es que
ese lema de sufragio efectivo, no reelección, pues, que fue de él, se olvidó por completo. Como se olvidan algunos políticos, ¿no?, de las promesas, algunas cositas que algunos han prometido, algunos como Barack Obama y otros cuantos, ¿no? Ya sabemos cuáles son las promesas que han hecho. En fin, ¿cómo? Todos los políticos. Casi todos, desafortunadamente. Pero bueno, más que hay unos que no son tan malos, otros son bastante malos, ¿no? Pero bueno, como dicen en inglés, we have to choose between the lesser of two evils, ¿no? But even if you choose the lesser of two evils, you're still an evil, right? So what choice do we have? En fin, en aquella época, pues, claro, después de que Porfirio Díaz se había distinguido luchando a favor de Benito Juárez, ¿no?, en contra de los franceses también, se había distinguido militarmente. Inclusive él peleó junto con el papá de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, el papá de él, Teodoro Flores, él también era militar y tuvieron la oportunidad de combatir juntos en contra de no nada más los franceses, sino en contra del ejército mexicano, que en esa época estaba en manos de los conservadores, claro, Maximiliano, y con el apoyo de la iglesia mexicana. Entonces, desde entonces cuenta Enrique Flores Magón, él tiene hay un libro muy interesante también que se lo recomiendo, no lo he encontrado en ningún lado. Es un libro que se escribió originalmente en inglés, lo escribió Samuel Kaplan, y el libro traducido al español se llama Combatimos la tiranía, y son conversaciones con Enrique Flores Magón, que fue de los 3 hermanos el que sobrevivió más tiempo. Entonces él narra, es como si se sentara a platicar y está narrando la vida cuando era niño, su padre, su madre, donde vivían, etcétera, ¿no? Y él cuenta precisamente que su papá no le tenía confianza para nada a Porfirio Díaz, y que él le ayudó bastante a Porfirio Díaz, especialmente en una batalla cuando iban a tomar la ciudad de Puebla, que no tenía suficientes soldados, mandó pedir ayuda a Teodoro, el papá de Ricardo Flores Magón. Juntaron alrededor de 300 hombres del estado de Oaxaca, de su región, se fueron a ayudarle a Porfirio Díaz, y afortunadamente lograron derrotar a las fuerzas conservadoras y tomar la ciudad de Puebla. Y en su reporte, su informe que dio Porfirio Díaz, claro, no mencionó para nada la ayuda que recibió de Teodoro Flores, ¿no? Pero bueno, pues, mencionan que ya Teodoro Flores se la solía de que Porfirio Díaz no iba a hacer algo bueno para México, para nada, ¿no? En fin, son cosas muy, muy interesantes, ¿no? En fin, al nacer allá y después venirse a la Ciudad de México, él era de la región esta que me menciono, de la Sierra de Juárez. Menciona también que existía un ambiente comunitario donde no había mucho interés por apropiarse de las tierras. Mencionaba que casi todos los terrenos que había fuera de los pueblos, todos eran de la comunidad, no había propiedad privada en ese sentido, ¿no?, sino que todas las tierras le pertenecían a todos. No había ese problema con las tierras. Hasta que después Porfirio Díaz pagaba favores que le hacían sus simpatizantes y otras personas, otorgándoles tierras que les pertenecían a otras personas, ¿no? Y si se oponían los dueños legítimos de las tierras, pues fácilmente mandaba al ejército y se encargaban de convencerlos, ¿no?, de que ya no eran de ellos, simple y sencillamente se quedaban con ellos. Entonces esa idea de la propiedad en común, y esa idea de que la autoridad no era buena, porque mencionaba también el papá de ellos en conversaciones que tenían, les mencionaba que en realidad no había
a él le decían el tata de ahí del pueblo, como el jefe del pueblo, sí, pero que él no ejercía el mando de esa manera, sencillamente guiaba las cosas sin ningún autoritarismo, y esa no era su forma de ser ni de actuar, ¿no? Entonces, ese se puede decir escepticismo o rechazo a la autoridad, después se ve reflejada en la ideología de Ricardo Flores Magón, porque Ricardo Flores Magón empezó siendo un liberal, como lo era Francisco I. Madero, nada más que Francisco I. Madero era un liberal adinerado, ¿no? Y él era un liberal muy pobre, muy pobre. Y después, ya con el tiempo en Estados Unidos, ya empezaron a cambiar. Su evolución política e ideológica fue avanzando hasta llegar a convertirse en anarquista. O sea que Ricardo Flores Magón, sí, ya en los últimos 5 o 10 años más o menos, de 1905 en adelante, más de 1910 aproximadamente en adelante, hasta su muerte en 1923, ya era un anarquista convencido, ya había dejado el liberalismo a un lado. En fin, fue la evolución. Pero después de que salieron de Oaxaca, se trasladaron a la Ciudad de México, vivieron allí, fueron a la escuela allí, estudiaron en la Escuela de Derecho, participaron en manifestaciones en contra de Porfirio Díaz, de la reelección, especialmente parece que en 1892 participaron en una protesta grande en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual fue reprimida brutalmente por el ejército, ¿no? La policía de Porfirio Díaz. Entonces la lucha básicamente en esas condiciones se daba casi a través de la prensa. Entonces muchas de las personas que eran abogados o tenían otra profesión, ingenieros como el ingeniero Camilo Arriaga de la ciudad de San Luis Potosí, que era otro liberal de una familia muy distinguida, descendientes de Ponciano Arriaga, un ilustre político de la época de la Reforma, Benito Juárez. Entonces, si ya sea que hubiesen sido abogados, ingenieros, arquitectos, casi el único lugar donde podían expresar sus ideas era a través del periodismo, y hubieron muchos periódicos. El Hijo del Aguizote, por ejemplo, un periódico también de combate, lo que se llamaba el periodismo de combate, donde se denunciaban todas las lacras que había en la sociedad, todo el robo, toda la corrupción que había en ese entonces, que afortunadamente hoy día ya no contamos con eso, ¿verdad? A lo mejor hay en esta reforma que se quiere dar, la reforma energética, la reforma educativa, también hay una reforma para combatir la corrupción, aunque no se ven ni sus luces, ¿no? Entonces, básicamente se refugiaron en las páginas de periódicos y publicaban periódicos. El gobierno venía y cerraba las oficinas del periódico. Me parece que en 1900 hay una foto muy, muy famosa donde están ellos, Ricardo Flores Magón, sus hermanos, sus correligionarios, están en el balcón de un segundo piso de un edificio donde tienen un letrero, una manta muy grande, donde dice: la Constitución ha muerto. Entonces, claro, pues no le pareció de muy buen gusto a don Porfirio Díaz, y pues mandó a sus colaboradores incondicionales a encargarse de que quitaran eso y no lo pusieran en vergüenza, especialmente con todos los inversionistas y capitalistas que tenía México, porque hay que decir que bajo el porfiriato se estableció cierta paz que el país necesitaba, sin lugar a dudas. México había sido una nación bastante caótica, bastante desordenada, con gobiernos que no duraban mucho tiempo,
Muchas veces la historia de México es una historia fascinante, fascinante, por todos sus, desde antes de que llegaran los españoles, desde los aztecas, desde antes de que se establecieran los aztecas en el Valle de la Náhuac. La historia de México ha sido fascinante, fascinante, pero se ha caracterizado también por muchas cosas, mucha tragedia y mucha, se puede decir, mucha comedia también. Tenemos personajes en México, por ejemplo, el primer presidente de México, que no se conoce en México o entre los mexicanos, tanto como se conoce aquí entre los gringos, George Washington, ¿no? ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. Preguntémosle a un grupo de mexicanos a ver quién fue el primer presidente de México y a ver si van a decir el nombre de inmediato, ¿no? Porque pues, muy poca gente lo conoce, ¿no? Inclusive aquellos que debieran conocerlo, que son del estado de Durango, ¿no? Que de allí era él, don Guadalupe Victoria, ¿no? No se sabe quién era. O sea que los padres de la patria de aquí, en comparación con los padres de la patria de México, un poquito diferentes, ¿no? No nada más en color y en idioma, sino que en su forma de ser, ¿no? En realidad él fue el primer presidente que asumió su cargo y cumplió con su cargo. Después de él pasaron muchos años para que un presidente cumpliera con su mandato de 4 años. Eran derrocados, eran asesinados, eran traicionados, en fin, México era decir que era un nido de víboras que hace chiquito, y me refiero en este sentido al círculo del poder, aquellos que se peleaban unos contra otros, especialmente los que pertenecían a los ritos, el rito escocés y el rito yorquino. ¿Saben a lo que me refiero cuando hablo de rito escocés y el rito yorquino? Los masones, the Freemasons, básicamente casi todas las personas en esa época, las personas que ejercían el poder pertenecían a un rito de los masones. Los liberales eran el rito yorquino y los conservadores eran el rito escocés, the Scottish Rite. Entonces había pleitos entre ellos, precisamente, conservadores y liberales, por el poder. Y las traiciones se daban de un día para otro, ¿no? En aquella época los presidentes, si había una revuelta, el presidente en turno tenía que ir al frente del ejército a sofocar esa revuelta. Y ya cuando regresaba a la Ciudad de México, triunfante, ya se daba cuenta que ya no era presidente, que alguien lo había traicionado, que alguien había tomado su lugar. Es muy común, muy común. Inclusive durante la invasión norteamericana, cuando los gringos invadieron México, Winfield Scott por el Golfo de México, por Veracruz, y Zachary Taylor por el norte, por Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, enviaron al general Paredes, si no me equivoco. El presidente le ordenó al general Paredes a que armara un ejército, marchara al norte a detener a las fuerzas norteamericanas al mando de Winfield Scott. Pues sí, armó un ejército, y cuando iban rumbo al norte, ya salían de la Ciudad de México, de repente se le ocurrió una idea a él, al general Paredes. Dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo allá a combatir a los gringos con este ejército que tengo aquí? Quizás hasta me vayan a matar a mí y vayan a matar a mis soldados. Mejor se me ocurre algo mejor. Mejor me regreso y derroco al presidente y me nombro yo presidente. Y eso en efecto fue lo que pasó. Así es que México tiene una historia muy interesante, llena de intrigas y de traiciones. No se diga personajes como Santa Anna, ¿no? Santa Anna, un tipo que ocupaba la presidencia cada vez que quería, la dejaba, se iba a su hacienda en Veracruz, ya después de un tiempo que se cansaba ya de no hacer nada o de lo que hiciera, regresaba otra vez
la silla presidencial. Así es que México tiene una historia muy y unos personajes fabulosos. Y no nada más de los presidentes, sino en otros niveles también. Pero bueno, entonces la estabilidad que trajo Porfirio Díaz era necesaria para el país. Y no era nada más que los mexicanos, uno puede decir, es que los mexicanos no saben gobernarse a sí mismos. ¿Qué es lo que decían los conservadores? Por eso fueron a traer a Maximiliano. Por eso los conservadores y la Iglesia Católica, inclusive el arzobispo de México, fue a Europa a invitar a Maximiliano a que viniera a gobernar a México, porque los mexicanos no sabían ni podían gobernarse. Necesitaban a alguien de fuera de México para que los gobernara. Entonces, en realidad, la historia de México, pues, aparte de ser interesante, es una historia llena de contradicciones, ¿no? Contradicciones de un grupito pequeñito, riquísimo, y la inmensa mayoría en la miseria, ¿no? En la miseria. No estoy hablando del 1%, ¿no? De aquí de Estados Unidos, que aquí también hablamos del 1%. ¿Se acuerdan? No hace mucho del movimiento que hubo, manifestaciones en Nueva York y otros lugares. We are the 99% en contra del 1%. Bueno, algo parecido, ¿no? Ocurría y ocurre ahora, nada más que la diferencia es que la gente no está muriendo de hambre. Tiene para traer su carro, su casa, etcétera, ¿no? Pero en México la cosa era completamente diferente. La gente sí vivía en la vil miseria, ¿no? Lo que se llama muchas veces la extrema pobreza, que según en México el gobierno ya ha reducido la extrema pobreza parece que se calcula que el 20-25% o menos del 25% de los mexicanos viven en extrema pobreza, nada más eso, ¿okay? O sea que imagínense antes cómo estaba. Entonces las contradicciones que había, no nada más entre la iglesia, que básicamente controlaba todo, la iglesia en México controlaba casi todo, por eso se hicieron las leyes de reforma con Benito Juárez, para quitarles el poder, las tierras, la educación, todo estaba en manos del clero, y hubo la guerra de reforma precisamente. O sea que en México siempre ha habido una cantidad de generales, una cantidad de militares peleándose unos contra otros, ya sea por enormes extensiones de tierra o pequeñas extensiones de tierra, pero no ha habido se puede decir una secuencia. El poder de presidente no se ha pasado, no ha habido una sucesión presidencial pacífica, y del cual aquí en Estados Unidos imagino que aquí dirían, pues, this is a democracy, a real democracy, right? Porque aquí se supone que un presidente cumple con su mandato de 4 años, o entrega el poder, o lanza su candidatura para una segunda elección o una reelección, hasta que no le pusieron un alto a los presidentes, ¿no? El que abusó fue Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que se aventó más de 8 años. Sí, puede haber esa estabilidad, pero aquí había otros problemas. Aquí no se menciona mucho el trato que le daban a los chinos, que los expulsaron, los trabajaron, los explotaron, los expulsaron del país, no dejaban entrar a muchos. Los mexicanos también, que los trabajaron en las minas, en los campos, en los ferrocarriles, los negros que los esclavizaron por 300 años más, y aún después de ponerlos en libertad siguieron las leyes discriminatorias de Jim Crow, que siguieron funcionando hasta 1965 más o menos, que fue cuando empezaron las cosas a cambiar un poquito. Así es que sí, si uno piensa que una democracia se define como una sucesión pacífica de presidentes, sí, esto es una democracia, ¿no? Si es que lo definimos así, pero no se define nada más así, sino cómo se trata a toda su población, ¿no? Y especialmente a los más débiles, ¿no? Que ese es el problema que ha habido aquí en Estados Unidos, que siempre se han ensañado en contra de los grupos más débiles, los indios americanos, los afroamericanos, los mexicanos, los chinos, inclusive hasta los filipinos, ¿no?
En fin, México ha sido un país donde no se han podido reconciliar esas diferencias entre la opulencia y la miseria, ¿no? Y por eso ha habido tanta violencia. Ha habido brotes, con frecuencia hay brotes en contra del orden establecido.